Renato, yo realmente voy a ser claro aquí, no comparto la opinión del presidente Redondo. Eh, no estoy de acuerdo con su apreciación, especialmente en el documento de 17 páginas. Lo esencial de él es justamente esas reflexiones que hace en torno a calificar de grave la situación de la participación de la Junta Nominadora en la preselección o la selección de candidatos para que el Congreso Nacional elija. Y obviamente se discute en este momento si ha calificado de inconstitucional ese proceso, que desde mi punto de vista sí lo está haciendo. Lo hace, lógicamente, no expresando directamente es inconstitucional, pero desde el momento en que dice que es una distorsión de la democracia y que obviamente mediante ese método de una junta nominadora le quita facultades al Congreso Nacional, ¿verdad?, de que el constituyente originario le dio al Congreso y que ahora no le corresponden, entonces estamos claramente ante una posición donde está diciendo de que es inconstitucional, aunque no lo diga, ¿verdad? Sin embargo, yo creo que en el documento se parte de una premisa errónea para mí, y es entender que todavía en la Constitución de la República existe aquel mandato del constituyente originario. Es decir, se parte de la idea de que esto es contrario, que una junta nominadora creada por una ley ordinaria, una ley secundaria, entonces es contrario a la Constitución. Pero el punto aquí es que, si bien es cierto, hubo una constituyente que emitió una constitución en 1982 como un mandato directo del soberano, que el 20 de abril de 1980 eligió esa asamblea constituyente, pero no debemos desconocer que el propio constituyente originario estableció que la Constitución de la República podía ser reformada en ciertos artículos y entonces creó lo que se llama en el constitucionalismo el constituyente derivado, si queremos. Entonces, en el año 2000, justamente cuando, tras las preocupaciones que existían en la sociedad hondureña sobre ese modelo de elegir Cortes Supremas de Justicia desde la base de lo que los partidos políticos querían y se ponían de acuerdo, entonces se reforma la Constitución de la República mediante el método establecido en la Constitución de la República de los dos terceras partes de la totalidad de los miembros del Parlamento, y obviamente la Constitución de la República ya no es la misma redacción que se estableció en 1982. Entonces, realmente la posición de el posicionamiento del presidente Redondo, del señor Redondo, ahí en este caso, yo la calificaría de preocupante en realidad, por tanto, no es cualquier persona que lo dice, ¿no? Y es curioso también que de esta manera, durante 20 años que tiene esta enmienda constitucional, nadie había dicho una cuestión semejante de eso, de manera que independientemente de lo que haya ocurrido en los 3 procesos anteriores de elección de Corte Suprema de Justicia, pues no había ocurrido cosas como que volvamos al esquema original, que si se quiere se puede volver, si la voluntad del Parlamento es así, mediante hacer una contrarreforma a la Constitución de la República. Pero la realidad es que también debemos analizar este tema de la delegación de funciones que en alguna medida que son indelegables. Desde mi punto de vista, la Carta Magna no está diciendo que se puede delegar esa función o que se le delega. Una función se delega cuando, mediante un método específico, entonces va a hacer que lo que una persona u órgano está obligado a hacer, se lo puede encomendar a otro, pero que lo haga. Tradicionalmente existía o existió en constituciones hondureñas que facultades del Congreso Nacional, como emitir leyes,
se las delegaba al Poder Ejecutivo. Así vimos que en 1906 toda la codificación, que nosotros todavía tenemos el Código Civil, y si no se mira el centenario Código Civil, fue emitido por el presidente de la República, del Poder Ejecutivo, mediante un acto de delegación, porque obviamente la Constitución la permitía. Hoy día, ya con las constituciones modernas y desde la del 57 para acá, es claro que dice que las facultades del Congreso Nacional son indelegables. Delegable sería de que, por ejemplo, se permitiera o que apareciera una ley secundaria ahí diciendo que el Congreso, nombrar la Corte Suprema, elegir la Corte Suprema de Justicia se la pasa al Poder Ejecutivo, por decir así, ¿verdad? O que elegir o nombrar al fiscal general de la República se le otorga el Poder Ejecutivo. Entonces ahí estaríamos hablando de una delegación de funciones y eso lo prohíbe la Constitución de la República. Pero que hoy día, con la vigencia del nuevo texto constitucional, porque estamos hablando aquí que es el nuevo texto constitucional del 2000 para acá, diga que se establece una junta nominadora para que ésta, a su vez, le proponga 45 candidatos o al menos 45 candidatos, simple y sencillamente aquí el Congreso Nacional de la República no está perdiendo en lo absoluto ningún poder, no le está limitando las facultades que la Constitución le dice. La Constitución, en la forma como estaba establecido de 1982, con la entrada en vigor hasta el 2000, decía que el Congreso elegía a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Del 2000 para acá dice lo mismo. Lo único es que se establece un mecanismo que obviamente viene, y el espíritu de esa reforma, de ese modelo, es establecer un mecanismo donde la sociedad hondureña pueda participar en los asuntos públicos y de alguna u otra manera le presente al Congreso de la República los mejores hombres y las mejores mujeres para que desempeñen esa altísima función de impartir justicia. Yo veo, como digo, que sí, de alguna u otra manera preocupante, porque este tema entonces ya se lleva al debate público y muchas personas se preguntan, pues, realmente, es decir, que aquí cada quien tiene su verdad. Y muchas veces el problema es que hay verdades que se dicen y que no son verdades, ¿verdad? Y de ahí entonces aparecemos aquello que se llama posverdad, ¿verdad? Aquella verdad que no es verdad, pero que se repite, se convierte en una verdad y que realmente es peligroso hoy día, y por eso los académicos han diseñado o han establecido eso de la posverdad, aquello que no es verdad, pero que se ve como verdad. Este modelo, Renato, de seleccionar, como bien lo dijo el parlamentario Barrios aquí, no es tan conocida o no es frecuente encontrarla en las legislaciones constitucionales, pero yo le voy a decir una cosa, de que cualquiera de que vea un modelo de elegir Corte Suprema de Justicia de eso, realmente que sorprende, pero en positivo. Yo me acuerdo que en el año 2000, en esa época, porque iba a entrar en vigencia o estaba en vigencia el código, para la vigencia del Código Procesal Penal, bastante involucrado estuve con académicos y jueces y magistrados españoles, y cuando revisaban, ¿verdad?, esto, realmente decían, ustedes tienen un modelo de elegir Corte Suprema de Justicia realmente ejemplar, porque participan los sectores de la sociedad, con algunas reservas porque de repente miraban ahí que tiene que ver, por ejemplo, ciertos sectores, sí. Pero esa es otra cosa, pero la idea de quien, si hablemos del constituyente derivado, porque obviamente el órgano constituido se convierte en ese momento específico en un constituyente, esto no hay que olvidarlo, de que cuando el Congreso, los 86 diputados y más, emiten una enmienda a la Constitución de la República, ahí encontramos el poder constituyente también. Entonces, cuando ellos hacen esa reforma, lo que están pensando es justamente que sea el pueblo representado en esas 7 instituciones o órganos quienes de alguna u otra manera participen en la designación de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, ¿dónde se encuentra esa distorsión del sistema democrático? Yo realmente no lo veo.
¿Dónde está aquí la suplantación de la democracia? Yo no lo veo, porque obviamente más bien con este modelo es que hay más democracia en el nombramiento de los miembros de la Corte Suprema de Justicia.